Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro episodio más de Stress Lab o Laboratorio de Estrés, que por cierto es el episodio número 17 y estoy muy contenta, decirme si se oye bien, que no sé, a ver, y estoy muy contenta porque hoy vamos a hablar de un tema que la verdad que siempre ha sido como muy estigmatizado, pero es muy necesario también, ¿no? A ver si, ¿por qué se ve esto tan así? Y tenemos a Silvia García Bravo. Para los que no me conocéis, hola Fede Fundación Prevención Vida. Para los que no me conocéis, soy Lidia Moma, hola María José. Y lo que hacemos aquí es hablar de estrés en el trabajo, todo lo que es la gestión emocional en el trabajo, el estrés crónico, el burnout, y para poder normalizar cómo nos sentimos, ¿no?, en el trabajo. Y voy a ver si Silvia está por aquí, que no sé si a lo mejor está esperando que yo la... A ver, porque no ha entrado. Voy a hablar de, ¿no?, de todos esos tipos, todos esos temas, cualquier tema que tenga que ver con nuestra forma de trabajar, de estar en el trabajo a nivel emocional. Hemos hablado de duelo, hemos hablado, mira, está aquí Silvia, hemos hablado de un montón de cosas. Entonces, sin más dirección, a ver si funciona la primera. Porque, ay, tengo mal la Al pantalla. revés. Está haciendo al revés. ¡Ay! No Estas sé. son las cosas del directo. Vale, pues no sé cambiarlo. A ver, espera. Ahí en Instagram lo tienes directamente, creo que tienes ahí también un dar la vuelta o no. O este es para poner Ahora, arriba abajo. Hola ahora. Mariola, Qué hola bien. Asten. Hola, guapísima, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Encantada de que estés aquí. ¿Cómo estás? Muy Jo, ¿cuánto bien. tiempo? ¿Qué ganas tenía de hacer un directo contigo? Oye. Pues sí, la verdad que Sí, sí, sí. mira, la voy a presentar un poco y ya entramos un poco en materia. Silvia es terapeuta, es coach y coach por ICF y sobre todo es suicidóloga, que es el tema también del que vamos a hablar hoy, ¿no? Y Silvia y yo nos conocimos en una fundación y enseguida vimos que teníamos muchísimas cosas en común, porque es verdad que cuando hablamos de estos temas no se trata de no hablar, en mi opinión, pero sí de tener un tacto y profundizar un poco más y para ello también ahí tenemos que tener coherencia, tenemos que tener valores, ¿no? Y creo que coincidimos en algunas cosas y no sé, me gusta muchísimo lo que hace Silvia y civilizar todo esto, así que estoy encantada de que estés aquí, Silvia. Yo también, además, es verdad bueno, cuando empezamos a hablar, yo creo que todo lo que más o menos hacemos viene o sea, deriva de lo mismo, ¿no? Que es del estrés. De ese estrés que, bueno, que todavía es muchas veces es verdad que lo oímos y nos agobiamos porque como todo el mundo habla de estás estresado, tal, no sé qué, ¿no? La gente dice, es que yo me agobio porque como todo el mundo parece que es una obligación el no tener que estar estresado y demás, digo, no, no, no es una obligación, evidentemente el estrés tiene una parte positiva. El estrés siempre nos ha salvado la vida, ¿o no? ¿No? De siempre. Y Mm. de hecho, el estrés es lo que hace que tú, pues si tienes que entregar un trabajo en 15 días, te actives para poder entregarlo. El problema es que, bueno, pues la sociedad de hoy nos deriva a estar en una constante y nuestro cuerpo pues no está preparado pues para vivir en estado de alerta constante. Esa es la diferencia, ¿no? Que tenemos que llegar a darnos cuenta que no podemos estar en estado de alerta constante. Totalmente. Y antes de entrar en materia y hablar de todos estos temas que son súper interesantes y creo que las dos podemos aportar mucho, a mí me gusta siempre empezar con una pregunta, ¿no? Como para humanizar, porque no solo se trata de saber, ¿no?, de poner conocimientos y datos, sino también de entender que todos tenemos esa sensación y esas emociones. Entonces me gustaría primero, Silvia, que me digas qué es para ti el estrés como Silvia y si quieres ya nos ponemos un poquito más técnicas, ¿no? ¿Cómo tú lo sientes? ¿Qué es para ti el estrés? Pues para mí el estrés es el asesino invisible, es la verdad. O sea, Mm. es como algo que está ahí, que tú no te das cuenta, porque muchas veces no eres tan consciente, ¿no? Porque sigues una dinámica en la que te metes, te metes, te metes, te metes y piensas que esa es la forma de estar y que es la forma de vivir, pero no es cierto. Y al final nos va mermando y no nos damos cuenta. Por eso la verdad que para mí es el asesino invisible. Mm. Qué bueno, la forma de estar y de vivir. Ahí está todo, ¿no? Yo creo que muchos coincidimos en que
la diferencia, ¿no? Como el lado opuesto del estrés es mucho de siempre estar presente, ¿no? Estar disfrutando o no, pero estar consciente y presente. Entonces, claro, pensar que esa es la forma de vivir, que es un estado de estrés constante en el que estamos cargando nuestros recursos, pues no, ese es uno de los primeros temas. Es decir, ¿tú Ujú. crees que de alguna manera la sociedad, vamos a hablar a nivel España sobre todo, ¿no? Nos inculca que esto es lo normal? Absolutamente. O sea, tú, mira, sin ir más lejos, yo creo que hay cuatro cosas además que nos anclan imperativamente al estrés. Hoy día, tú llegas a cualquier empresa y ¿a quién admiran dentro de una empresa normalmente? Pues tú te acuerdas de las películas estas de los años 80 que iba el típico aquí con el teléfono como loco, andando por la calle, gritando, que vamos, que supuraba estrés por Mm. todos lados. Pues un poco a día de hoy, la persona que de pronto dice, va, si yo solo duermo 4 horas al día, yo estoy bien. Y tú dices, pero vamos a ver, y eso es como admirable, es como, ese tío sí que es bueno, sí que trabaja. Y yo digo, ¿en serio? Digo, pero, o sea, ¿qué pasa? ¿Que tú tienes que estar a ese nivel de estrés para ser un buen trabajador? Perdóname, si tú tienes las herramientas adecuadas para poder trabajar de una manera que no te dañe, digo yo, que será mucho mejor. Pero es como que encima identificamos eso como algo exitoso. O sea, como que ese tío que va ahí a 1000 por hora, que duerme 4 horas, además es que ellos, la verdad, se vanaglorian de eso, porque muchas veces alguna persona de estas, cuando dices que es verdad que el sueño, que bueno, sí, luego como vamos a enlazar temas, pero es súper importante, de hecho es lo más importante, ¿no? El tema del sueño, dormir bien para evitar muchas enfermedades. Entonces, hay gente que dice, no, no, porque nosotros vamos a llegar los primeros, porque claro, nos levantamos antes y todo es como que ya estamos ahí cuando la gente se ha despertado. Que es lo que yo digo, pero ¿para ir a dónde? ¿Para llegar a dónde? Porque si es para llegar a la tumba van a ser los primeros, claro, pero ¿para llegar a dónde? Así que como dices, es de locos. Entonces, bueno, a mí me hace mucha gracia, la verdad. Claro, es que hablamos de varias cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no sabes que somos coach también, que nos ponemos mucha atención a las palabras? Primero, ¿qué sería ser un buen trabajador? Y segundo, ¿qué sería el éxito para mí? Yo creo que ahí habrían cosas que definir primero, ¿no? Para ese. Primero, hombre, por cierto, que yo quería ser de pequeña broker de Wall Street, pero esas personas de las películas americanas, en general en la misma película, acaban con un ataque al corazón o acaban Claro, pegando mínimo un cambio emocional importante. Pero nosotros seguimos pensando que eso es lo correcto, ¿no? Entonces, ¿qué crees que se puede hacer, ¿no? A nivel más macro y luego hablamos más individual para entender esas definiciones, ¿no? De qué es un buen trabajador y qué es el éxito profesional, ¿no? ¿Qué podemos hacer para acortar todo esto? es que mira, mucha gente confunde el hecho de cuántas veces no has oído de trabaja, yo qué sé, una persona trabaja 12 horas, que se tira 12 horas en el despacho. Parece que ese es muy productivo. Sin embargo, hay otro que a lo mejor trabaja sus 8 horas y ya le miran mal, parece que es menos productivo. En otros países de Europa, cuando una persona se queda más tiempo de su hora, consideran que es un inútil porque no ha hecho su trabajo en su hora, por eso tiene que quedar. Y sin embargo, aquí tenemos que tener lo que es el presentismo. Muchas veces calentar la silla para que parezca que estamos ahí trabajando cuando estamos, pues a lo mejor no estamos haciendo nada, pero nos da miedo incluso salir. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la política en general de las empresas para que eso sea así y que lo visible, o sea, el presentismo, sea como algo que dice que ese trabajador es mejor que otro que hace su jornada de 8 horas? O la que tenga, vamos. ¿Entiendes? Entonces, yo es algo que no entiendo. O sea, ¿por qué asimilamos que una persona que está más horas pues, en la empresa es mejor trabajador? ¿Quién lo dice? O sea, ¿dónde está eso? ¿En qué estatutos? Es que yo nunca lo he entendido, ¿sabes? A mí me parece mucho mejor trabajador aquel que en sus horas hace su trabajo. Además, tiene herramientas suficientes, por lo que tú dices, ¿no? Para readaptar, pues también tener vida social, ¿no? Readaptar todo, no sé, a su vida y encima puede que esté más sano, puede que esté más sano. Y al final eso va a venir porque tendrá menos bajas eh, y mil cosas que serán más productivas para la empresa, ¿no? Digo yo. Se me ocurre algo
que es que como soy, no lo puedo evitar. Yo recuerdo una persona que un día me dijo, y mira que los que me conocen de la banca y todo, yo siempre he sido muy hormiguilla trabajadora y he ido cambiando mis creencias con el paso del tiempo, ¿eh? Que una persona, tuvimos una conversación, una persona que era responsable, que ni siquiera era responsable directo o jefe mío y tal, hola Luna, ¿qué tal? Hablábamos, ahora te digo para ver qué opinas, de lo que es la igualdad a nivel humanidad, ¿no? Mm. Entonces yo opinaba de alguna manera que una cosa es que tú seas mi responsable y tú tienes unas tareas, unos roles, unas obligaciones, unas responsabilidades y yo tengo otras. Y yo, si tú me pides algo, te lo tengo que dar, te tengo que justificar, etcétera, etcétera. Pero a nivel humanidad, estábamos hablando, no sé cómo salió, era un poco, ¿no? Como, y dije que claro, pero al final somos lo mismo, ¿no? Es como que una cosa es una cosa y otra cosa es que alguien esté por encima de ti. Algo así, ¿no? Y me dijo que era una soberbia, me dijo algo así. Entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, uno de los problemas es a veces ese querer tener un poquito como estar por encima del otro? Es decir, a ese liderazgo que tiene a lo mejor un ego o un liderazgo muy tradicional, no quiero decir cosas que no son, ¿no? Como un liderazgo a lo mejor todavía basado mucho en el ordeno y mando. Mm. Sí, sí, es que organizacionalmente no nos damos, vamos, no creo que todavía socialmente, ¿no? Organizacionalmente y socialmente. Yo creo que aún no nos damos cuenta de esto que estás diciendo. No es mejor jefe el que más te grita, el que más, pues eso, ¿no? El que es lidera desde el miedo, por así decir. Porque al final es lo que yo digo. Si tú no confías de esa manera, parece que no confías en tus trabajadores. Entonces, ¿cómo van a confiar tus clientes en ellos? ¿No? O sea, al final, si tus trabajadores están bien, tratarán mejor a tus clientes, pero seguimos, ¿no?, con la ley del miedo. Y eso lo único que genera es muchísimo estrés. A día de hoy, además, el estrés, Lidia, no es como antes. Antes, evidentemente, pues cuando vivíamos en las cavernas, pues el estrés era de otra manera, ¿no? Era un estrés más físico en el sentido de teníamos que huir para sobrevivir, ¿no? Muchas veces. Pero a día de hoy es todo social, tiene que ver con cómo me relaciono con mis compañeros de trabajo, cómo me relaciono con mi jefe, cómo me relaciono con mi familia, cómo me relaciono con mis padres, cómo me relaciono, o sea, todo es relacional, que por eso se llama estrés emocional a día de hoy, ¿no? Y ese estrés emocional es el que más, bueno, nos es más complicado, ¿no?, controlar, por así decir, porque es una constante. Porque yo, evidentemente, he tenido un problema en mi familia, con mi mujer, con mis hijos, y voy al trabajo y a lo mejor sigo. Ahora tengo una historia con mi compañero, ahora con mi jefe. Entonces, estamos en una constante en la que los niveles de estrés no bajan y vas acumulando, y vas acumulando, y vas acumulando. Pero es que el tema laboral hoy día y es verdad, y es peligroso porque todo puede desencadenar en circunstancias que no queremos. Y la gente piensa que lo del suicidio es algo que no le pasa a nadie, pero claro que pasa. Solo tenemos que ver las cifras que hay. El último año, en el 2022, que es las últimas cifras que tenemos, murieron en España 4.227 personas por suicidio. Solamente se supone y se presupone, pues porque así se ha dicho, que tres personas, o sea, tres personas murieron por accidente laboral. O sea, se suicidaron por temas de eh, accidente de trabajo, se le consideró como accidente de trabajo. Es que ¿quién se va a creer que de 4.227 personas, solo tres se han suicidado por temas laborales? Vamos, es que a mí me parece que... Y luego también las personas que yo he vivido muchos casos más o menos cercanos, sobre todo cuando he trabajado en oficina bancaria, era mucha gente, ¿no? Que mucha gente que atiende, cosas que saben, ¿no? Y había, recuerdo dos casos que hubo un suicidio, pero todo el mundo decía que era de un accidente, uno de tren y el otro de coche. Entonces, aparte de los que están escondidos y ese estigma social que hay desde siempre, ¿no? Es luego también lo que están subiendo estos años y luego cómo demuestras o cómo sabemos cuál es el mayor origen, ¿no?, de ese problema en el que ya llega a ser un problema mental y a llegar a un suicidio, ¿no? ¿Cómo podemos saberlo? A ver, no, bueno, lo primero, no necesitas tener una enfermedad mental para suicidarte. O sea, por eso nadie está libre de que eso le pueda suceder. Evidentemente,
estás en el trabajo bien el desencadenante, o sea, bien, estás estresado, te puede dar ansiedad, depresión y puedes llegar a esas circunstancias más fácilmente que si no tienes nada, evidentemente. Pero aquí la circunstancia es que ya una de las sentencias, de las últimas sentencias, se consiguió demostrar y por ejemplo, el trabajador se suicidó un domingo, no estaba trabajando, pero se veía claramente que todo lo que había pasado por el acoso laboral que había tenido venía, la circunstancia fue esa. A ver, es muy difícil muchas veces demostrar porque el suicidio es multifactorial. Entonces, claro, se agarran un poco a eso. Y es verdad que tiene bueno, hay que ver, sin entrar mucho en temas, pues hay factores de riesgo y luego hay factores que son los factores precipitantes. Por eso la gente, los factores precipitantes son aquellos que son, por ejemplo, algo que sobreviene. Imagínate que sobreviene que de pronto yo he estado acosado, pero de pronto me han despedido y a lo mejor ese es el factor precipitante. Lo Entonces la gente se lo que pone diría eso y dice, la gota que eso colma es, el vaso, ¿no? Un como la poquito. gota con el vaso. Entonces la gente se queda con eso y se piensa que solo ha sido porque la han despedido. No. Por eso hay una cosa que se llama autopsia del suicidio, que es desde que la persona ha fallecido, mirar desde ahí hacia atrás todo lo que ha podido pasar, que es lo que hay que comprobar. La Mm. circunstancia en su trabajo, si estaba sufriendo moving, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ha sobrevenido que ahora realmente ya haya sentencias más actuales, porque la primera sentencia fue en 1970, pero ahora hay tres que el año pasado ya se consideraron como accidente laboral. Y ojalá esto haga que cada vez más se pueda demostrar eso, porque hay de verdad muchísimos trabajadores que viven en unas, de verdad, condiciones pésimas en el sentido hablo más personal, o sea, de maltrato psicológico. O sea, que es que parece que el maltrato solamente es doloroso si te pegan. No, no, es que el maltrato psicológico es el que hace el verdadero daño. El que tú dices no es estrés, que de pronto algo que te come por dentro porque tienes que ir a trabajar y tienes que ver a esa persona que te está maltratando y es que en el fondo encima nadie hace nada y todo el mundo mira para otro lado. Y eso son cosas que yo no entiendo. Claro, al final, como decía José, el estrés de las cavernas es que yo tengo que huir, lo que sea, ¿no? O tengo que, lo que sea, pero yo luego tengo un recuperador, porque yo luego estoy a salvo, ¿no? Entonces, tengo ese tiempo de recuperación que dicen los expertos, como más o menos puede ser como de 3 veces. He estado 1 hora corriendo, o media hora, o Ujú. 5 minutos, porque venía un león, y luego me he recuperado, ya he estado tranquilo, he comido, he estado... No, es otra historia. Pero como tú dices, ¿no? Ese estrés emocional que nunca se va, se queda, se acumula durante mucho tiempo y encima, claro, yo lo tengo que estar tapando o estoy de esa manera todo el rato, subiendo ese estrés hasta que puedo tener, aunque no tengamos enfermedades mentales, sí que ya puedo llegar a tener ese tipo de confusión mental, Ujú. ¿no? Y yo al principio hace tiempo, sobre todo cuando viene a primeros de año que ponen las previsiones, que por cierto eran menos este año de las que al final no eran 4.003 creo que eran, tú lo sabrás, Digo pero más, luego eran... digo más. En diciembre salieron los datos ya Sí, de 2020, de 2022 y son 4.227 personas por las que se eso, suicidan. que luego han sido más, y decía que al final el suicidio no es que la persona no quiera vivir, ¿no? Es que la persona No, quiere dejar de sufrir. Que eso es muy exactamente. importante aclarar, ¿no? ¿Cómo aclararías cómo puede llegar a una persona a tener ese pensamiento de no querer seguir viviendo o no Al querer seguir final, sufriendo? al final es una respuesta de evitación, Lidia. O sea, realmente es lo que dices. La persona no quiere morir, quiere dejar de sufrir. Entonces es una respuesta de evitación a algo que no puede controlar, a algo ya que es tan doloroso que es que ya no sabe por dónde cogerlo. O sea, es que imagínate la angustia que tiene que tener una persona para llegar a tomar esa determinación. Entonces, muchas veces cuando hablan las empresas es verdad que se empieza a hablar mucho de salud mental, hablamos más de lo que hacemos. Porque ahora es verdad que muchas empresas cogen y te dicen, venga, te vamos a dar lo que hablábamos hace un minuto, ¿no? Tú y yo, un cursito de, venga, para que gestiones el estrés, para que obtengas herramientas y demás, que perdonad, me parece perfecto que lo hagan. Mm, Pero cuidado con esto, porque de esta necesario. manera le estás diciendo al trabajador, te voy a dar herramientas porque como el tema del estrés es un tema tuyo, tú te responsabilizas de tu estrés. No, perdona que está claro que está muy bien que me des herramientas y evidentemente me van a venir muy bien porque muchas veces muchos de nosotros por la personalidad, X personalidades son más tendentes a lo mejor, ¿no? A Tipo ser, A, a expresarse más efectivamente que otras. Pero no puedes decirme eso, porque a lo mejor tiene que ver algo con la organización. Es que a lo mejor en mi equipo hay gente que son unos maltratadores.
Entonces, ¿qué pasa? Que porque me has dado herramientas para evitar mi estrés, yo me tengo que comer a estos señores con sus actitudes o a estas señoras con sus actitudes. No, hombre, es que la responsabilidad de una empresa desde recursos humanos es ver qué está pasando, no mirar para otro lado, que los compañeros tampoco miren para otro lado, porque cuando ven circunstancias de estas, muchas veces dicen, bueno, mientras se lo coma uno, Mm. yo, ¿sabes? Así estoy como libre, ¿no? Si a este le caen todas, pues yo, no, hombre, seamos un poquito más solidarios, porque es que esa persona puede terminar, como hemos estado hablando, es que esa persona puede terminar en suicidio, cometiendo suicidio. Entonces, Total. vamos a tener cuidado. Yo me acuerdo de una, no voy a decir nada de nada, pero una startup que me llamó para que diera el Día de la Salud Mental, que diera una charla sobre estrés y burnout o estrés solo, no me acuerdo. Y yo en general, cuando me pide una empresa, hablo sobre todo de la parte del trabajador, a no ser que sean líderes, que hablo de la parte de la empresa, etcétera, ¿no? Lo que puede hacer el trabajador. Está claro que es una responsabilidad compartida. Y sobre todo, el burnout está considerado sistémico y además enfermedad laboral. Y hay un montón de que podéis ver, ¿no? Como que primero era como más del trabajador y luego se dijo que es algo del entorno de trabajo. Pero ¿por qué digo esto? Porque justamente cuando estaba hablando con esa empresa para que diera las charlas y tal, bueno, no sé si le noté la cara que hablé un poco de las cargas de trabajo, ¿no? Que querían que hablara y tal, y entonces le dije, hombre, también esto, las cargas de trabajo, entonces yo creo que se echaron para atrás porque les daba miedo saber, porque estaban cargando a su gente. Eran 45 personas y se habían ido 8 de golpe. Entonces, querían que hablemos de estrés, pero no quieren hacer nada al respecto. Entonces está un poco eso que estás diciendo, ¿no? Que al final es como ese elefante rosa. Yo te Eso es. digo, gestiónate, pero oye, a nivel empresa, ¿qué estamos haciendo, no? Porque si yo me gestiono mucho, además cuando más aprenda de mí, menos voy a poder soportar un entorno, ¿no? Cuando ya tenga más conciencia y autoconocimiento. Entonces, vamos a hacer ese match, vamos a hacer esa responsabilidad compartida y que cada uno haga su parte. Tú no me puedes hacer a mí feliz, pero a mí yo no voy a estar en un entorno de maltrato psicológico, etcétera, etcétera, cargas de trabajo, etcétera, etcétera. Lo que te quería preguntar, Silvia, es ¿cómo llega una empresa? Por lo que tú sepas, como quieras contarlo, si tienes algún caso así como puedas contarlo, cuando hay un suicidio en una empresa, porque al final es un trabajador que esté ahí, multifactorial, como sea, Pepito ya no está, ¿qué se hace? ¿Sabes si hay un protocolo? ¿Qué se hace? Si no se hace nada. ¿Qué sabes al respecto A de ese ver, tema? bueno, cuando un trabajador se suicida, ahí la situación, a ver, es como más, o sea, complicada en el sentido, evidentemente tienen que tener mucho cuidado con los trabajadores que están alrededor, ¿no? Y un poco, pues, porque ahí luego viene la culpa, ¿no? Esta de que todo el mundo siente cuando alguien se ha suicidado y es la cosa de y nadie lo ha podido ver, ¿qué podíamos haber hecho, ¿no? Viene el después, viene la situación complicada. Yo creo que lo más complicado es que ahí sí que se deberían hacer protocolos reales porque es difícil. Cuando una persona se ha intentado suicidar y tiene y en al final, bueno, pues gracias que no a lo mejor no lo ha conseguido o la han salvado, se tiene que reincorporar al trabajo. Ahí sí que habría que tener un buen protocolo porque es complicado, ¿no? O sea, hay que tener muchas circunstancias que tener en cuenta. Igualmente, si una persona del trabajo ha perdido un familiar por temas de suicidio, o sea, a la hora de reincorporarse, hay que tener todo muy atado, porque esa persona, pues tienes que, pues por supuesto, hablar con ella, medir, evidentemente, pues todo lo que ha pasado, que se reincorpore a lo mejor con menos horas, por supuesto, si había un maltratador de por medio, esa persona ya, evidentemente, ojalá no esté en la empresa, pero si le siguen manteniendo, que no esté cerca, evidentemente, de esta persona. Cuidado con lo que se cuenta a los compañeros, porque evidentemente a los compañeros hay que contarle exclusivamente lo que permita la persona que se cuente. Y la Que muchas ley. veces podemos hablar de más, Y la ¿sabes? ley, Entonces, porque al final hay cosas de mí que no se pueden, ¿no? no, Por ejemplo, no eso sé es si, no lo sé seguro, pero eso, por ejemplo, es algo realmente que recurso, lo, ¿no? lo que tú quedes con la persona. O sea, la persona es la que te va a decir, pues yo quiero que hasta aquí se sepa, pero ya no quiero que esto se comunique. Porque evidentemente a los compañeros tienen que, o sea, hay que decírselo porque hay que tener cuidado, hay que ser vigilantes con esa persona, pero tampoco estar detrás, o sea, es decir, tampoco es que
tengas que estar todo el día detrás, porque es un poco agobiante, pero sí, ¿no? Que tengan cierto cuidado, ¿no? Con esa persona, que en cuanto vean pues algún cambio brusco, porque estas cosas es lo que tú dices, se ve. O sea, cuando una persona está más estresada o está realmente mal anémicamente, hay muchas cosas que podemos observar. Pues porque de pronto está más, se descuida más, el tema de la alimentación de pronto a lo mejor ha engordado mucho o ha adelgazado demasiado, le ves que a lo mejor que llega todos los días como sin dormir, se empieza a aislar, a lo mejor era muy productivo y deja de producir igual, eh, empieza a beber más, incluso te enteras de que puede estar consumiendo. Es que al final hay muchas Sí. señales que te están diciendo que algo está pasando y lo que yo no entiendo es que en ese momento es cuando hay que tomar medidas, cuando hay que hablar con por ejemplo, recursos humanos en ese momento y decir, oye, ¿qué está pasando con esta persona? Que fíjate que yo estoy notando que algo está pasando. Y habría que tomar medidas, habría que hablar con esa persona y ver las circunstancias y qué pasa aquí, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que hacer, Lidia. Lo que pasa es que yo creo que muchas empresas, y te lo digo por experiencia, porque a veces doy charlas y la gente de recursos humanos se sorprende de cosas, o sea, no, pero porque no están preparados para vivir algo así, pero es que pueden vivirlo, es que no hace falta que sea lo que te digo, ¿no? Que no hace falta que a lo mejor llegue a suicidarse, pero a lo mejor un intento de suicidio o algo así se podría dar. ¿Tú crees, Silvia, que a lo mejor hay personas que no están, no tienen esas habilidades de tener unas conversaciones como más poderosas, ¿no? Como más profundas? Es decir, que es como no saben cómo hacerlo, no saben cómo meterse y a lo mejor cuando ya lo quieren hacer demasiado tarde, puede ser que sea también ese estigma, ¿no? Yo creo que a lo Mm. mejor dotar de esas habilidades más a todas las personas que cuiden, que tengan personas, recursos humanos, líderes, ¿no? Para que puedan detectar y tener por lo menos unas alarmas. Porque no sé si, por ejemplo, yo como también estoy en el teléfono de la esperanza, no sé si hay, por ejemplo, alguna forma de detectar, por ejemplo, Silvia, que no es lo mismo una idea suicida, por ejemplo, que una intención, ¿no? Es algo totalmente diferente. No sé si puedes comentar algo así para que si hay alguien que en algún momento hay una persona que lo está pasando mal, podamos detectar de alguna manera una alarma y decir, ven aquí, ¿no? O hablar o hacer lo que tengamos que hacer, por lo menos detectarlo, ¿no? A ver, es cierto que hay muchos mitos que hacen que a veces las cosas que están pasando a nuestro alrededor no las tengamos en cuenta. Porque hay gente que dice, bueno, como lo hace, como lo dice, no lo hace, ¿no? Tendemos a pensar que si como lo dice, no lo hace. Y es Sí, como yo digo, o cuando dicen que es para llamar la atención, eso ya me rompe el claro, alma. a mí es que me hace gracia porque es como yo digo, vamos a ver, o sea, cuando lo dice, no lo hace. Yo siempre pongo el ejemplo, o sea, si tu mujer te está diciendo o tu marido cada dos por tres, me voy a divorciar por esto, por lo otro, me voy a divorciar, tal, a lo mejor te lo he dicho 10 veces. Pero es que a lo mejor a la 11 tienen los papeles de divorcio encima de la mesa. Entonces, hagamos caso de esas cosas. O sea, no digamos, como lo está diciendo lo que tú dices, que como para llamar la atención, pues esto es como para llamar la atención, pues no le vamos a hacer caso. Pues no, pues tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, evidentemente, es que hay muchas cosas que, mira, antes cuando has dicho lo de que en el trabajo muchas veces no percibimos, sí que percibimos cosas, pero lo que tú dices, hay mucha gente que le da miedo cómo afrontar algo así. Por eso es importante, muy importante, hay una, hay una figura que son, bueno, los escuchadores se llaman, ¿no? Y es preparar a esa persona dentro de la empresa para que empatice con personas, porque muchas veces, y esto te lo digo, Lidia, y tú lo sabes, te estresa más una conversación en la que tú te sientes escuchado, comprendido, no juzgado, que miles de otras cosas. Porque ahora las empresas se han vuelto locas y se han puesto a hacer muchas cosas. De pronto dices, ah, pues en mi empresa han puesto futbolín y luego por la tarde tenemos after work y nos han puesto fruta. Sala ¿Por qué? Wellbeing. Yo he ido a alguna sala Wellbeing que ha sido como, wow, una Pero sala que de... eso, en realidad, y perdóname, Mm, es pan para hoy, hambre para mañana. O sea, ¿tú realmente has preguntado a los trabajadores qué necesitan? Porque claro, exactamente. si tú le estás dando mucho futbolín, ensalada, no sé cuantitas y no sé qué, pero tiene una mala remuneración, tiene un jefe que es una hidra y mil otras circunstancias, ¿de qué sirve todo esto? ¿Me lo quieres contar? No sirve de nada. Es lo que Entonces, tiene el no profundizar, que pasa en España a ahí veces, hay ¿no? que Porque eso fue la llegar. moda de Vamos cuando poniendo empezó. parches, vamos poniendo parches, pero porque no sabemos cómo. Y es tan fácil como, escucha,
Escucha lo que te tienen que decir. Escucha lo que te tienen que decir. Y ahí es la base, porque cuando tú escuchas, te puedes dar cuenta de muchas cosas que están pasando en tu empresa. Pero mientras ganamos dinero, todo nos da igual. ¿Que el trabajador está hecho una mierda? Pues qué más da, pero si la productividad sale. Y nos da lo Y mismo. luego, yo que soy de números, y esto no lo digo porque yo tengo todo el alma del mundo en el tema y en todos estos temas, y luego, en realidad, lo más chocante es que también es productivo y rentable. Que tú tengas una plantilla que esté, que confíe, que esté bien, que pueda, que un espacio seguro en el que pueda decir qué le pasa, como si se tiene que ir de baja a volver, es mucho mejor que una persona, primero que tenga los problemas legales, que haya pasado ya, espero que no, o utilizaciones, etcétera. También hay casos de burnout que han salido sentencias positivas y se le han pagado, se le han dado bajas, no, ¿cómo se llama? Invalidez permanente a personas por casos de burnout demostrados y se le ha Ujú. tenido que pagar toda la que es el 55, por ejemplo, una que recuerdo, el 55% de la invalidez hasta los 65 años y tenía 40 y pico, ¿no? Entonces, dinero, de verdad, está demostrado en un montón de estudios de que si tratas bien a la gente vas a tener más rentabilidad, por lo menos a largo plazo, ¿no? Si quieres vivir en el corto plazo, pues qué tipo de empresa. Esto siempre es lo mismo, si yo individual vivo en el corto plazo, tiene estrés y la empresa lo mismo. Si está en el corto plazo en sobrevivir y está machacando, machacando y cree que puede luego ir rotando a los trabajadores como si fuéramos aquí, no sé. Entonces, de todo, menos personas, pues nada. Que se me estaba yendo un Ahora, poco el mira, hilo. ahora Dime, dime. que dices lo de los datos, se me viene a la cabeza y es verdad. Los últimos datos dicen que, fíjate, es una barbaridad, pero a causa del estrés laboral, en España se ha ido el 3,1 del Producto Interior Bruto. O sea, hola, es que es una barbaridad, una barbaridad. Luego, además, en el 2030, a partir de 2030, el tema de la salud mental será la primera, de verdad, o sea, la primera causa vamos, de enfermedad que vamos a tener, o sea, la salud mental. O sea, y a mí me parece que es que el 2030 está aquí al lado, que está aquí cerca, o sea, está aquí al lado. Entonces, la mayor parte de las bajas se deben a lo que tú dices, 27% casi ya se debe al tema del burnout. Entonces, creo que tendríamos que tener en cuenta que son datos alarmantes, porque si yo tuviera una empresa, me preocuparía. Estamos hablando ya solo de productividad, es que ya no solamente estamos hablando de decir, no, es que si solamente ya te estás fijando en los números, es que tus números van a ir mejor. Es que la primera causa de discapacidad va a ser la salud mental de aquí al 2030. Pero si es que, o sea, el 2030 es pasado vamos, pasado mañana. En todas las estrategias hay que poner a las personas en la mesa de verdad y no solo en los valores, ¿no? En la web, las personas en el centro. No, no, de decir cómo afecta esto a mis trabajadores, a mis clientes, a la sociedad en general. Yo creo que tiene que ser ya algo que esté y lo mejor es eso, es que es rentable. Yo puse en la web, me puse la felicidad en la empresa es rentable así como en las personas. Es decir, si yo soy más feliz, definamos felicidad, si quieren hablamos sobre eso algo, voy a gastar menos, voy a producir más en mi vida, voy a poder llegar a cargos que yo quisiera, voy a poder emprender, no lo sé, lo que se me ocurra, como si no, pero no voy a tener que... Yo, por ejemplo, cuando estuve en Burnout, yo he gastado miles de euros en terapias, en formaciones, en médicos holísticos de no sé dónde. Entonces, por lo menos la estabilidad mental es más rentable que no estar bien, ¿no? Una pregunta antes de que si quieres contestar esto también que me viene ahora, que no te he dicho nunca, es ¿qué papel juegan los sindicatos en las empresas? Sobre todo en las empresas grandes, ¿no? En el tema del suicidio. Pues a ver, el papel de los sindicatos es como el papel que harían, o sea, no solo con un suicidio, sino con cualquier otra cosa. O sea, es que haya sindicatos que realmente velen por el trabajador. Es que yo, y a mí, perdóname, me río también un poco a veces de este tema, porque al final, de quiénes, o sea, es que no se puede, no es culpable solo los sindicatos, no son culpables solo los recursos humanos, no, es un todo. Porque esto es como cuando a un niño también le pasa el tema del bullying en el colegio y al final el niño se suicida. Tienen tanta culpa el resto que mira para otro lado, ya sean los compañeros, los profesores, incluso los padres, porque también
bien ese niño llega mal a casa, ese niño, esa madre llega al colegio y dice, mi hijo le está pasando esta circunstancia y tal, ¿y qué hacen los demás? Mirar para otro lado, son cosas de niños. Pues es que luego también en el trabajo extrapolado, que parece tontería, pero no lo es. Pero esa persona se encuentra mal, los compañeros, "Ay, que es un quejicas, qué tal y no sé qué". Vamos a ver, vamos a ver. Tú no estás viviendo la misma circunstancia que esa persona. Así que sé mínimamente empático con esa persona. Pero lo que no entiendo es que ciertamente, como tú dices, luego hay figuras que se supone que representan a los trabajadores y tampoco lo hagan. Pero al final es una circunstancia de todos. Y culpables son todos los de la organización. Pero, y ya sin hablar de culpabilidad en sí, sino siendo súper objetivos, por ejemplo, imagínate que yo soy abogada o que voy a... Siendo objetivos legalmente, los sindicatos tienen algún protocolo, pasa algo, miran algo, estudian sobre eso, hablan en las mesas sobre el tema de salud mental o del suicidio. ¿Ellos están en algo de eso o todavía no? Nada, cero. A ver, de todas las empresas que hay, imagino que alguna a lo mejor tal, pero yo, por la experiencia que tengo de empresas con las que hablo de este tema, están, pero vamos, a por uvas, a por uvas, a por uvas porque nunca imaginan que eso puede pasar. O sea, o nunca imaginan que se pueda demostrar que es así, es lo que te estaba diciendo antes. 4.227 muertes, se han demostrado tres que ha sido, o sea, que se ha demostrado que ha sido el suicidio por temas ¿no? de De accidente trabajo. laboral, malo hecho, de trabajo, pero realmente habrá más. Es que no puede, o sea, es que solo por estadística, o sea, es que es imposible que solo haya tres. Cuando se presupone que mínimo es un 20%, se presupone que mínimo es un 20%. Pero claro, a lo mejor es que esas otras, Lidia, no se han podido demostrar. Pues porque, por mil circunstancias. Que realmente, claro que pasa más de lo que la gente cree. Y yo creo que deberíamos empezar a darnos cuenta de la situación. Y Silvia, una cosa también. Puede ser, bueno, lo sé, ¿por qué o cómo piensas del tema del género? Es decir, que yo lo que recuerde que vi eran como casi 2.900 cuando eran la previsión, como 2.900 eran hombres y 1.000 y pico mujeres, ¿no? ¿Qué crees que Por temas puede pasar ahí en esa diferencia de a ver, género? estadística, es verdad mira, por estadística se suicidan más hombres que mujeres, se suicidan 3 veces más hombres que mujeres. Sin embargo, lo intentan 3 veces más mujeres que hombres. Y se suicidan más hombres solteros y más mujeres casadas. Entonces, cuando tú trabajas en recursos humanos y tienes datos estadísticos que puedes ver que realmente hay perfiles que tienen, bueno, por esto que te digo, ¿no? Como un factor predominante que puede darse, ¿no? Pues a lo mejor cuando luego encima vas viendo cosas como lo que hemos hablado de pues que se aísla, que viene un poco desaliñado, XXX, y encima a lo mejor tiene un perfil de este tipo, pues porque ahora mismo lo más, o sea, el perfil, diríamos, más para tener una tentativa de suicidio es un hombre soltero en torno a los 30 y pico años. Pues ya lo Mm. tienes. Y también eso que hemos hablado, ¿no? De la diferencia también de la idea o de decirlo a la intención. Que no es lo mismo decir, mira, hay un día de estos, ¿no? Lo que sea, tal. O ya ver o que te diga algo más concreto o que veas algún indicio de que ya estás pensando cómo hacerlo, ¿no? Entonces ahí es cuando las alarmas tienen que salir más, ¿no? Ya, pero Eso. también es verdad porque, a ver, también es verdad que normalmente, a menos que la persona tenga mucha confianza contigo, es difícil que te lo vaya a decir. Entonces, una vez que ya te lo está diciendo, yo lo que te he dicho, o sea, no lo tomes como algo de, como lo está diciendo, no lo va a hacer, va, venga, es por llamar la atención. Mm. No, mira a ver qué está pasando, pregúntale abiertamente si incluso ha pensado ya cómo hacerlo, si ha pensado en, vamos, tiene como todo como más premeditado, ¿sabes? Más estudiado, porque la gente tiene miedo a preguntar, pero es que hay que preguntar. La gente tiene miedo a preguntar. O sea, si a ti te dice alguien, oye, mira, estoy pasando una situación así y tal,
y he pensado en esto y está agobiado y ves que está realmente agobiado, angustiado, hay que seguir preguntando sobre ello, pero ¿y qué ha pasado? ¿Desde cuándo tienes estos pensamientos? Son preguntas que podríamos hacer, oye, ¿desde cuándo? Pero sin juzgar, que no parezca, tenemos que estar calmados, o sea, ¿y desde cuándo tienes estos pensamientos? Pero lo has pensado ya, pero tienes, no sé, has pensado incluso cómo, porque claro, si ya te dice, pues sí, mira, todo está pensando hacerlo de esta manera, no sé qué, pues entonces ya empieza a preocuparte y tendrás que hacer. Venga, por favor, venga, te ayuda, yo te puedo ayudar. ¿A quién podemos pedir, a quién te gustaría que fuera, no sé, pues a pedir ayuda? ¿O te vienes conmigo a pedir ayuda, por favor, tal? O sea, un poco como intentando que la persona se relaje. Pero lo que no podemos, claro, es empezar a decir, ¿pero qué estás diciendo? ¿Pero tú estás loco? No sé qué, porque claro, es que encima ahí no estamos sosteniendo realmente lo que le está pasando a esa persona. Exactamente. Sobre todo escuchar, sostener sin juzgar, Claro. identificarte sin nada. Es Totalmente. como estar presente y decir, ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? Que, pues, yo estoy aquí, cuéntame lo que necesites, ¿no? Silvia, para personas, por ejemplo, eso que decía, oye, personas de confianza en las que más pueden detectar, entiendo, ¿no? ¿Qué podemos hacer en ese caso? Si yo, por ejemplo, qué me dirías? Si yo estoy pasando por un momento, ya no te digo si tengo ideas o no, pero simplemente tengo unos bajones tremendos. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo acudir? ¿Puedo llamar, por ejemplo, al teléfono de Esperanza? ¿Puedo llamar a otros teléfonos en España? Porque en Irlanda tenían clarísimo tarjetas con teléfonos en caso de, ¿no? Yo hice ahí algunas formaciones de prevención del suicidio. Es que ahí era otro mundo también. Aquí en España, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde podemos llamar? Como yo, 024. para mí. A mí, El 024. El 024 es el teléfono que es para este tipo de situaciones así más de crisis y además se activa un protocolo maravilloso, o sea que es una opción. Pero, por ejemplo, imagínate que te pasa, porque claro, ves otra vez las cosas que es otro mito. Se tiende a pensar, ¿no? Que una persona que para ayudar tiene que ser como un profesional, ¿no? Para nada. Normalmente una persona te la vas a encontrar en crisis y va a ser con sus amigos, con su familia, en el trabajo. Ojalá le diera la crisis en un hospital, pero es que normalmente cuando le puede dar una crisis o de esto que está más nervioso y demás, le va a dar donde le va a dar, pues en sus lugares de, pues eso, ¿no? Donde esté, en el trabajo, en su casa o donde sea. Por eso sería importante, que es lo que hablábamos, que se den más charlas de este tipo para que la gente sepa cómo actuar. Porque a una persona, imagínate ahora mismo que le da una crisis. Pues si tienes una persona preparada para que le pueda escuchar, para que mientras le está escuchando, le mantiene en una sala, está hablando, le está tranquilizando, alguien está llamando a la vez, lo que te estoy diciendo, ¿no? Sigue el protocolo, pues ya vienen unos profesionales, pero esos momentos de crisis hay que sostenerlos, hay que sostenerlos. O sea, no puede ser, imagínate, hay gente que dice, vale, pues yo es que si me pongo muy nervioso, ¿qué hago? ¿Salgo de la sala? No, no le dejes solo. O sea, es decir, si estás en una sala con esa persona no se puede mover de ahí. O sea, no le va a dejar solo. En cualquier momento podría coger cualquier cosa que tenga alrededor y hacerse algo, ¿me entiendes? Entonces, estas cosas la gente tendría que saberlas en las empresas. Porque una crisis le puede dar a cualquier persona, o sea, es decir, en cualquier momento. Entonces, esas circunstancias yo creo que sí que tendríamos que saberlas. sí, además, yo, por ejemplo, diría lo mínimo, es decir, no tenemos que ser todos profesionales de todo, pero sí escuchar al otro y tener esa humanidad. Y si alguien lo está pasando mal en ese momento, de alguna manera olvidarnos, porque yo veo mucha gente que es como, ay, están sufriendo más por la reacción que están teniendo emocional ellos de ver ese caso, que de Mm. verdad del sufrimiento de la persona que tienen delante, ¿no? Es decir, es ahí como y creo que cada vez más yo estoy viendo a veces, te contaba un caso que, mira, no lo voy a contar por lo de ayer y tal, pero hay mucha despersonalización, ¿no? Hay veces que no vemos el dolor ajeno, como por ejemplo, no sé, si no es de este país, si no, ¿no? Como, si no está Sí. cerca, no pasa nada, ¿no? ¿Sabes qué está ayudando a esta despersonalización? Todo el tema de redes sociales. Parece una tontería, pero hoy día vivimos más la vida virtual, sobre todo las nuevas generaciones, que la vida real. Y eso está despersonalizando muchísimo. Tanto es así que, de hecho, se dice, ¿y sabes por qué? Vamos, hace poco veía una conferencia y explicaban que una de las razones por las que somos capaces de hacer tanto ciberbullying, ¿no? O sea, cuando de pronto alguien hace Sí, un vídeo insultar tanto, es porque cuando nuestro cerebro
ve a través de una pantalla X, Mm, despersonaliza rápidamente, o sea, no lo siente mm. como una persona. Entonces, como no lo siente como una persona, es capaz de llegar a lo peor. Sin embargo, si tuvieras a esa persona delante de ti, no serías capaz de decirle ni la mitad de las cosas que le estás diciendo. Es probable que no le dijeras nada de lo que le estás diciendo, ya ni la mitad, nada. Pero eso hace que despersonalicemos y atacamos muchísimo más. Entonces, ahora mismo socialmente, fíjate dónde estamos llegando, Lidia. Vivimos, vivimos a través de las pantallas, vivimos a través de la cámara. Hoy día parece que no tenemos tiempo ni para tomarnos un café, ¿no? Con una persona. Mira, yo hay una cosa que siempre digo, cuando a veces la gente dice, no, pero es que no tengo tiempo, tal, no sé qué, digo, vale, digo, si ahora mismo te llamaran y te dijeran que tu amigo se ha muerto, ¿sacarías tiempo para ir al tanatorio? O sea, parece una ridícula la pregunta que te estoy diciendo, pero es que es así. Si ahora mismo se muere, ¿a qué sacas tiempo para ir al tanatorio? ¿Ah? ¿Y no vas a sacar tiempo para un café? Sí, lo que se tienen que tener son prioridades. Lo que no puede ser es que antes parece que tenían todo el tiempo del mundo y ahora, cuanto más nos hacen las cosas, que decían que esta mañana mi hermana y mi cuñada estaban en una charla de Super Amazon y tal, con tendencias, y decían que cuando tú llegues a casa vas a tener todo, la compra, vas a tener todo hecho. Entonces, ¿cómo puede ser que se supone que ahora tardamos menos en X cosas, no las tienen hechas y no tenemos tiempo? Pues estamos priorizando mal, estamos haciendo algo mal, ¿no? Sí, Pues tendremos que sí. a lo mejor pararnos y elegir. Ajá. Pero es que no lo hacemos, Lidia, o sea, Mm, es que no lo hacemos. O sea, ahora mismo estamos en mirarnos el ombligo, cada uno de nosotros, o sea, ¿sabes? Y no estamos tanto en lo que pasa a nuestro alrededor y nos estamos perdiendo la vida en el fondo. O sea, es el momento en el que más conectamos, más conectados estamos en teoría y sin embargo estamos más desconectados que nunca. Más desconectados que nunca. Solo tienes que ver la postura que tomamos, o sea, estamos todo el día así, mirando para abajo. Esto además también enferma porque, no sé si sabes, pero tenemos unas cositas aquí detrás de las orejas que se llaman ínsulas y las ínsulas lo que hacen es que tú recibes desde ahí todos los receptores, ¿no? De cómo está tu cara, los gestos que haces, el cuerpo corporalmente. Entonces, si tú estás así todo el rato, ¿qué le estás haciendo a tu cuerpo? Esto es sensación de que estoy mal. Bajas los hombros, estás así. Entonces tú a tu cuerpo le estás diciendo constantemente al día que estás mal. Vamos, que está jodido, vamos, básicamente. Entonces ya te predispones a estar mal. Claro, lo que tendríamos que es estar estirados, ¿no? Mirada al frente, ir un poquito los hombros hacia atrás, pero estamos todo el día aquí. Entonces ya de entrada dices, es que no, es antinatural todo lo que estamos haciendo con este tema. total, yo hago mucho de algunos, lo que las posturas y lo noto muchísimo, todo lo que es la circulación hormonalmente, porque además cuando estamos en estrés, hormonalmente estamos generando otro tipo de, ¿no? Cortisol, adrenalina, etcétera. Entonces, claro, la postura, el no mirar al otro. Yo hago unas pruebas en el metro, yo como voy, no estoy allí siempre como tú, hago unas pruebas y me di cuenta que la gente a lo mejor le pregunto y es como, ¿no? Es como me acuerdo la última vez que le pregunté a un chico porque me fui un poco más para allá del metro y era de estos que había que cambiar de... Y me di cuenta que necesitó un montón de tiempo como para darse cuenta que alguien le estaba hablando, ¿no? Era como, ay, ay, sí, perdón. Y dije, ¿en qué momento estamos tan metidos en nuestro mundo que no estamos conectando con los demás? Cuando lo natural es conectar con los Es- otros, ¿no? Como, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema o las metáforas, por ejemplo, en la naturaleza, las secuoyas son árboles enormes, enormes, ¿sabes? Esos bosques de secuoyas preciosos son tan altas y tan pesadas que por sí solas no se podrían mantener, no se pueden mantener. Pero ¿sabéis qué pasa? Que en las raíces de las secuoyas están todos conectados. Entonces, cuando una secuoya se mueve un poquito, es algo, no es isofacto, pero el resto la vuelve a enderezar y la sostiene. Y yo creo que una de las cosas que necesitamos, aparte de seguir cuidándonos nosotros, gestionarnos, etcétera, autoconocimiento, gestión de estrés, gestión de emociones, gestión de mi vida, mis prioridades, mi tiempo, yo creo que también es conectarnos más los unos a los otros. No sé si querrías añadir algo sobre esto. Madre mía, son -10. No sé por qué me está dando tanto Pues, la luz hoy. Me veo blanca todo el rato. pues que
que la escucha y el apoyo es lo que salva vidas. Es que es la base de todo. Y el problema es que ahora cuando no se sorprenden de que los índices estén subiendo, ¿no? Los índices de suicidio. Yo digo que a mí no me sorprende en ese sentido. Cada vez la gente está más sola. Y tú preguntas, así gente que veo a veces en consulta, Lidia, y la soledad Mm. es la palabra de verdad clave. La gente se encuentra muy sola. Lo que te decía es que cada vez parece que estamos más conectados, pero sin embargo estamos más desconectados. Y que no cuesta nada, son 10 minutos, 20 minutos desconectar para una tarde, tomas un café 15 minutos con una persona que aprecias, y a lo mejor esos 10 20 minutos que pasas con esa persona, estás haciendo que algo dentro de él esté cambiando en positivo. A lo mejor tenía un día fatal, que incluso un cúmulo de esos días le podría llevar a una situación extrema, y tú con ese tiempo que le estás dedicando, que a lo mejor son 15 o 20 minutos, lo mismo estás salvando una vida. E incluso también nosotros nos sentimos más satisfechos, ¿no? De esa conexión, no es solo, decía una persona que me gusta a mí que habló del teléfono de la esperanza, uno de los que llevan aquí en Murcia y tal, decía, yo me siento egoísta porque en realidad yo me siento bien, ¿no? Es como hay algo dentro de mí que se siente bien cuando hablo con otros, conecto con otros, ¿no? Y estoy al servicio, ¿no? De otros. Porque yo me encuentro bien, ¿no? Porque yo tengo en este momento los recursos, me siento de alguna manera que necesito dar y cuando doy, recibo, ¿no? Y decía ese egoísmo, ¿no? Entonces no sé si algo más, Silvia, quieres decirnos o alguna persona que... Que el mayor acto de sanación es la Mm, escucha, y empecemos, pero la escucha de verdad, no el te escucha estoy oyendo, no, te estoy activa. Mm. escuchando, estoy aquí para ti, sabes, estoy delante tuyo y te estoy sintiendo, ¿no? Sabes, esa realmente es la escucha que necesitamos para, bueno, que una escucha así puede salvar una vida. Y la última, ¿qué le dirías a una persona que está en el otro lugar? No en el que escucha, sino una persona que está pasando un mal momento. Hay momentos que tiene muy malos. ¿Qué puede, qué puede hacer? ¿Qué puede pensar? ¿Qué le podrías decir? Pues Simplemente para acompañar a ese sentimiento que mira, tiene. una de las cosas que le diría, y por experiencia propia, es que hay que atravesarlo. Que muchas veces es verdad que nos cuesta muchísimo, pero hay que atravesarlo. Porque cuando hemos pasado por ello, nos damos cuenta que de todo lo que nos podemos llevar es aprendizaje. Y que evitarlo no va a hacer que desaparezca. Entonces, muchas veces yo, la verdad, el consejo es que hay que atravesarlo, que podemos atravesarlo pidiendo ayuda para ello si lo creemos conveniente, pero que lo atravesemos. Sí, ese coraje, ¿no? Que está en medio de todas las emociones, también las energías para personas que hablan de energía, ese cambio, ¿no? De lo negativo a lo positivo, escoger ese coraje, atravesar y agarrarnos de alguna manera a la vida, ¿no? Y ver que yo creo que tantas cosas son temporales, ¿no? Es verdad que es muy doloroso y pasa momentos también muy dolorosos. Y En me ese parece momento, eso, el atravesarlo y decir, venga, lo tengo aquí, voy a sentirlo, ¿no? Y vamos a ver si así, porque si no, es como dicen, ¿no? Si no, la evitación al final lleva a casos más extremos. las más extremas, totalmente, totalmente. Así que, bueno, pues desde aquí un beso enorme a todas esas personas que puedan estar pasando de verdad una situación complicada, porque cuántos no nos hemos visto también en situaciones de ese tipo, pero al final, pues eso, ¿no? La vida es los altibajos, los aprendizajes, y nos trae un poquito de todo, ¿no? Entonces, pero bueno, que mucho ánimo, de verdad, y que de todo se sale. Y que ya sé que es la típica frase que decía mi abuela, pero es que todo tiene remedio en esta vida menos la muerte. Entonces, Exacto. que nos demos cuenta de que nos podemos estar perdiendo algo maravilloso, que el hecho de que hoy decidas que a lo mejor no quieres estar aquí, que imagines todas esas cosas que te puedes estar perdiendo, y que ya sé que hay momentos en los que no vemos la luz y solamente parece que estamos en oscuridad, pero,
pide ayuda, o sea, no temas en alzar la mano y decir, no estoy bien, que nos da mucho miedo, la verdad, muchas veces, pero es tan necesario y no nos tiene que dar miedo pedir ayuda. Y también que siempre alguien nos va a echar de menos seguro. Es Seguro, seguro. como, ¿no? Como pensemos no en aquella persona, también, ¿no? Es como algunas veces podemos pensar también en eso, aunque yo no me encuentre bien, ¿qué puedo hacer yo para, o conectar con alguien que hace tiempo, ¿no? Buscar esos recursos para intentar salir de esta situación, ¿no? Hablar con alguien y recordar eso, Total, que siempre hay alguien que nos va a echar de menos, ¿no? total. Pues Silvia, muchísimas gracias. Desde aquí espero que haya servido, ¿no? Ay, que se me va esto por Cortado. aquí. Ay, que se ha cortado. ¿Qué tal ¿No? hoy? Que justo me ha salido la Ay, batería, le queda el 10%. Que espero que haya servido, seguro que sí. Yo creo que una aportación súper buena de estas conversaciones, sobre todo de Silvia, ¿no? Del suicidio, hemos hablado del duelo, cuando una persona muere y vas a trabajar y normalizar todo esto porque al final pasamos muchas horas en el trabajo y eso, también tenemos que disfrutar de la vida, ¿no? Así que eso es. nada, pues muchas gracias Silvia Nada, y guapo. muchas gracias a todos los que nos han oído, Muchas visto o gracias. nos ven. Muchas gracias. Y Hasta la todos. próxima. Chao a todos.